Y tres, ahora sí que sí. Bueno, ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? muy bien, ¿tú qué tal? Bien, ¿Si no, bueno, mañana? ¿Qué te desayunado? pues lo de siempre, cereales, no ¿Será? pasa nada. No sé. Avena, Tostar con mantequilla. avena, Ah, avena. Vamos a hacer como un breve impasse, ¿no? Yo quería hoy hablar contigo de algo ujú. relacionado con la historia, pero ligeramente distinto. Veníamos haciendo las cuestiones relacionadas con las ciencia auxiliar. Auxiliar, sí. No hemos terminado con la ciencia auxiliar. Sin embargo, ayer, viendo un anuncio de televisión, me quedé como un poco parado pensando y viendo qué es lo que expresaba el anuncio y cómo hemos funcionado a lo largo de esto. Te cuento, no importa, ¿En qué medio lo viste? si te digo la verdad, no sé ni en qué cadena lo vi. O sea, no sé si fue de televisión, ¿no? Por lo Sí, menos. sí, una Vale, cadena vale. de televisión. Que hay mucha diferencia entre los anuncios de internet a los de televisión. Para No, situarlo. no, es un anuncio de televisión. Ujú. Y no viene al caso ni qué anunciaban, ¿no? Sí, lo que a mí me impactó un poco, me llamó la atención, es la forma tan inversa, por decirlo de alguna manera, Ujú. de ver la historia. Inversa quiere decir que así nunca ha funcionado nada, ¿no? Sí. Es un anuncio en el que hay un grupo de hombres que van como a la guerra, ¿no? Se ve que van como a Ujú. la guerra, se preparan todos y están como para ir a la guerra. El tiempo, bueno, no, ya sabes que esto la historia no se fija muy bien en un anuncio, evidentemente en Ujú. 20 segundos, pero bueno, se veía que iban con pieles y tal, ¿no? Vamos a suponer que eran del Neolítico o de algo así. Entonces, cuando suelta el grito de guerra, salen todos corriendo, ladera abajo, a batalla, menos uno. Uno se queda, vuelve a la aldea y lo que ves es un grupo de mujeres que están haciéndose trenzas una a otra. Y entonces él se ve el último haciéndole trenzas a la niña, a la mujer que está delante. Y dice, bueno, el anuncio viene a decir eso, que hay que ver las cosas de otra manera. Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque el papel del hombre no era ese. Y no podemos pretender ahora cambiar y pensar que el hombre tiene un papel. No, no tiene un papel distinto. No, no, no. En esa época no podía ser de otra manera, no cabía ser de otra manera. Pero no porque el hombre eligiera hacer trenzas o ir a la guerra. Porque si no ibas a la guerra, si tú y otros tres más no iban a la guerra de los 20 que ibais, pues a lo mejor los otros ganaban. Y si ganaban, iban a tu poblado. Y ya nadie más iba a hacer trenzas, porque se iban a cargar todo el poblado. No vale ser buenista. Y no vale tener plantar una visión ahora, aunque sea en un anuncio, Ujú. que no tiene nada que ver con la realidad. Sí, aunque haya una realidad que no te gusta, transformarla o intentar transformarla en tu mente no hace que esa realidad cambie. No, salvo, pues no sé, gente que no tenga conocimiento, que no. Evidentemente el anuncio no tiene nada que ver con todo lo que estoy diciendo, ¿no? No trata de mandar ese mensaje, es otra cosa Sí, sí. distinta. Pero es lo que te plasma delante, ¿no? De la cara. Es decir, ¿para qué te vas a ir a la guerra? Mejor quedarte en tu casa Y y hacer trenzas. a hacer trenzas o ayudar en las tareas del hogar. Pero, Muy bien, pero en esa época, ujú. si la tribu enemiga vencía, iban a ir a tu Sí, poblado. las consecuencias de haber evitado esa acción que a lo mejor no te gusta o que un buenista hubiera considerado que es innecesaria, como ir a la guerra, a lo mejor te salvaba de, bueno, de futuras catástrofes. Hubiera ido, hubiera ganado esa batalla y bueno, no hubiera habido un arrasamiento en tu pueblo, pero a lo mejor si faltas tú, como tú dices, tres o cuatro compañeros, Claro, pues que hubieran llegado a tu pueblo, hubieran matado a todo el mundo y ahora, ¿qué hacemos con las trenzas? claro. Las trenzas estás cortadas en el suelo. Claro, es decir, es no tener una visión clara de la historia. A lo mejor ahora, pero es que ahora ocurre lo mismo, es que todo va evolucionando en diferentes eh, contextos históricos, pero al final hay una base, ¿no? Que funciona a lo largo de toda la historia. Oye, en este ejemplo yo creo que es muy bueno lo de Ucrania. Yo no sé si lo has visto, pero en Instagram tú veías los vídeos de las mujeres ucranianas de fiesta por Europa y luego justamente de todo, después de un montón de música rimbombante y fiestas, danzas, aparece un soldado ucraniano, un hombre, en una trinchera cayéndole bombazos y el tío asustado ahí, una música un poco Mm. triste, ¿no? Es un poco la dicotomía del
Bueno, sí, tú has conseguido escaparte, estás celebrándolo, eres una mujer, pero si eres hombre y te vas del país, es punible. Es decir, tienes problemas legales luego para Claro, volver a tu país. claro, Eres un desertor, claramente. claro. Ahora lo mismo lo vemos en términos de punible, como tú estás diciendo, pero realmente lo que te están diciendo es, bueno, si nos vamos todos, pues el enemigo, el adversario, el ocupante, llámalo como quieras, pues va a arrasar. Bueno, tú sacas primero a tu familia, a tus hijos, a tu mujer, y luego te enfrentas a eso. Es decir, eso es como lo hacemos hoy y como lo hacían en el Neolítico. Es que no ha cambiado gran cosa. Eso es verdad, hacemos la guerra. Claro, entonces, a raíz de eso me planteaba la cuestión de la organización, del poder, del Estado. ¿Qué es el Estado, Joaquín? Defíneme el Estado. Entonces yo lo entiendo como el conjunto de personas a las que le cedemos un poder. La administración tiene al final un poder bastante desorbitado con respecto a todo lo que es la demás, el resto de población. Y al final un punto de poder desde el cual se puede manejar un conjunto de la población que es similar, más o menos. Entiendo yo que al final, para mí, en resumen, es las personas o conjunto de personas que tienen el derecho de aplicarte la fuerza co- para obligarte a hacer lo que en conjunto se supone que fuera o fuese mejor. Vale, la definición del Estado ha ido cambiando mucho Sí, y además depende de dónde la apliques. Vámonos al principio. Es decir, al principio, vámonos al al Paleolítico. paleolítico. ¿Vale? Siempre tenemos que pensar y hablar de lo mismo. Es decir, si el hombre lleva siendo Homo sapiens desde hace 300.000 años y lleva civilizado desde los últimos 5 o 7.000, pues fíjate que prácticamente estamos hablando de un 2% del tiempo, un 3% del tiempo. El otro 97, 96, 95, 98, ha sido un hombre mucho más salvaje, si quieres, por Un decirlo. mono. No, no, porque el momento en que Sí, está dotado de inteligencia y ha ido avanzando, ha ido cambiando. Pero cuando hablamos del paleolítico, si de ese 100% del tiempo decimos que civilizado estamos en un 3 o un 5% como mucho, pues otro 5% pónselo al neolítico, a las primeras, el mesolítico, y el paleolítico ocupa el 90%. Salvaje en el sentido de que no hay Una comprensión, o por lo menos un- yo entiendo que no analiza bien la volvamos situación. al Estado. Sí, ¿Existe un Estado? Es decir, en esas tribus existe el Estado. sí, el jefe de la tribu, el hombre más mayor, ¿no? Generalmente, Depende del concepto que es. que definamos como Estado. Depende, es decir, si nosotros definimos el Estado como algo, como tú decías, coercitivo y que lo es, ¿no? Pero el Estado son más cosas. Son las instituciones, me refiero la policía, el ejército, el poder judicial, el poder legislativo. Sí, Todo eso sería lo que consideramos un Estado moderno. Otra cosa es que sea dictatorial o democrático, pero en general suele tener una serie de instituciones más o menos libres, sueltas. En el Estado democrático hablamos del reparto de poderes entre los tres órganos, ¿no? El poder legislativo, el poder judicial y el legislativo, poder ejecutivo. ejecutivo. Tenemos la división de poderes. Vale. Entonces, aquí no cabría hablar en ese sentido de Estado. El otro sentido del Estado sería el del territorio. Es decir, el Estado asume el control de De un un territorio territorio. sobre el que es responsable, ¿vale? Y de todos los ciudadanos que viven en ese territorio. Esa sería otra forma de ver, de analizar el concepto de Sí, sí. Estado, ¿vale? Y entonces, si unimos esas dos cosas, le añadimos la tercera, que es la población, es decir, hay un grupo de personas que pertenece a ese territorio o se establece en ese territorio y por lo tanto está unido a ese Estado. Es decir, ya tendríamos las tres partes de, ¿no? Del rompecabezas. Sí, sería esa división de poderes, el poder en sí mismo, dividido o no, o podría ser también una dictadura, El el territorio territorio y la y la población. población.
Entonces, dentro de esos parámetros, en el Paleolítico no existía como tal. ¿Existía una relación de poderes? Sí, lo que tú estabas diciendo. Sí hay un jefe de la tribu, sí hay un grupo de ancianos que establece un poco los límites de lo Sí, que, ¿no? sería De esa especie de justicia, claro, ¿no? el anciano, el grupo de ancianos, a lo mejor los guerreros, tendrían diferentes estamentos, Depende seguramente, del tamaño de... diferentes relaciones entre ellos. Sí, son sistemas que aunque los veamos simples, deberían de ser complejos en su tiempo, igual que Claro, ahora. a partir del Mesolítico, el Neolítico, empiezan ya a aparecer ciudades y al aparecer ciudades empiezan a aparecer ya estructuras más complejas, ¿no? Donde si hablamos del Paleolítico, todo el mundo trabaja, todo el mundo participa en el grupo, en la tribu. Tú dependes, todos dependemos de la tribu y la tribu depende de nosotros. ¿Qué quiero decir? Que en ese sentido, si tú eras expulsado de la tribu, estabas muerto. Es decir, si tú incumplías las normas que ese grupo había puesto, quedabas fuera de la cobertura del grupo y tus posibilidades de supervivencia eran muy, muy bajas, por no decir nulas. El grupo te protege y tú proteges algo. Cuando llegamos al neolítico, ¿qué pasa? Que ya no todo el mundo participa en el trabajo. Ya se establecen esas clases en las que hay una clase dirigente y una clase dirigida. Hay una clase que de alguna forma oprime a la que está por debajo. Empezamos con el lenguaje marxista, si quieres, Revolucionario. claro, en el que ya hay una clase opresora y una clase oprimida, ¿no? Hay un grupo minoritario, Y anteriormente entiendo que también. pero no en el sentido de opresión, ¿Y por qué después sí? ¿Por qué en un momento oprime y en otro no? porque las tribus del Paleolítico funcionaban como familias extensas. Es decir, la familia oprime, la familia marca. ¿Y no habría un conjunto de la tribu? Y luego los 6 o 7 guerreros más fuertes, los que se van a la caza, los que más cazan, Dentro de un grupo. dentro de un grupo. Ellos no serían, y además, incluso dentro de ese mismo grupo, no habría uno al que le dejarían los peores trabajos dentro de ese grupo privilegiado. No hay, entre los propios opresores, no hay propios oprimidos. Sí, siempre. Es decir, Pero, pero el, para... el funcionamiento que entendemos, Sí. entendemos y vemos, cuando el otro día hablábamos de la relación Ujú, entre las tribus que todavía podemos ver en África o en la ujú, Amazonia o en determinados sitios en su estado más o menos original, y ese parentesco, ese parecido que podría haber con las tribus del Paleolítico, vemos que en estas tribus la gente es como muy independiente. Tiene que cumplir siempre una serie de normas. En todos ujú, lados se establece una serie de normas o costumbres, quizás con el uso de las mujeres o con la pertenencia o con lo que tú quieras, ¿no? ujú, Depende, porque hay tribus que son matriarcales, otras son patriarcales, no siempre se da el mismo modelo. Pero siempre se establecen ese tipo de relaciones entre dos personas. ujú. Se establece también una relación de dependencia y también una relación de poder entre dos personas, entre una pareja. Sí, sí, sí. A cualquier nivel tú estableces. Entonces, nos estamos yendo un poco del Sí, tema, sí, no, pero era... sí, sí, por dejarlo más o menos claro. Pero cuando llega y ya se establecen esos sobrantes de tiempo, es decir, cuando ya empieza excedentes de tiempo. en el, claro, la comida presenta excedentes, luego ya no todo el mundo tiene que dedicarse a producir porque si no produce todo el mundo, No sé cómo. no subsistimos, ¿no? Por mucho que tú digas, yo podía haber guerreros más líderes que otros o menos líderes, pero al final todos participaban de esa economía de subsistencia. Cuando empiezan a crearse excedentes, se empiezan a crear cadenas de poder. Se establecen grupos, bien a través de la religión, que es un factor muy importante de- Aglutinante, sobre todo. dentro de todo esto. La religión se asocia al poder y aparecen los dirigentes y los dirigidos, ¿no?
¿Y cómo se expresa esto? Aparte de esta relación de poder que decimos por los excedentes, ¿cómo se expresa? Se expresa con dos factores fundamentales, ¿no? Uno es la represión y otro es la obligación de dar parte de tus recursos, ¿no? Es decir, los impuestos. Van de la mano. Ujú. Es decir, llamamos impuesto porque imponemos al otro. Cada uno por su voluntad no quiere pagarle Al Estado la que al te quiere, claro. Estado, claro, a ese protoestado. Realmente todavía no tiene todas las características, pero ya empieza a tenerlas. Entonces, tienes en el creciente fértil o en Egipto ese tipo de relaciones, donde, por ejemplo, en Egipto el faraón Ujú. es un dios. No, eso no hay discusión posible. Y él se rodea de todo un ejército, no ya un ejército militar que también, sino todo un ejército de escribas, de administradores de todo tipo que controlan, verifican, recogen esos impuestos o esos excedentes que va obteniendo su población, normalmente excedentes agrícolas y ganaderos, y con eso todo ese grupo ya se configura como eso, protoestado, decía antes, bueno, pues algo Ujú. parecido a ese protoestado, que va adquiriendo cada vez más desarrollo. Luego ves que donde mejor se observa el Estado es en Grecia, en las polis. Las polis son las ciudades que se conforman como Como, sí, ciudades-estado. Y además con la tendencia a que todos los ciudadanos participen. Por eso decimos que la democracia, bueno, todos tenían sus limitaciones, ¿no? No me quiero todos acordar los varones, todos los... de tanta edad, ¿no? Y que Claro, fueran hombres, no sé si eran hombres libres o qué. Sí, que sí, tienen, hombres libres pero tienen... generalmente eran todos, ¿no? Sí, sí, No era, el comparado concepto... con antes, que nadie El, tenía claro, pero es voz o una voto. el concepto de ciudadano. Sí, sí, empieza ya. Aparece. Y entonces, aunque la democracia no es el sistema cuando, Sí, no era óptimo, ¿no? Por así decirlo. cuando se estudia en la antigua Grecia cuál es la mejor forma, no es la democracia. El demos, que es el pueblo, sería la democracia, o sea, el poder. Vamos a explicarlo. La terminación cracia Sí. sería el gobierno, el poder. Si tú dices demo, que es pueblo, pues sería el poder del pueblo. Si dices auto, pues autocracia, pues Auto. estás hablando de una sola persona que es la que gobierna. Entonces, ellos consideran que el mejor sistema es el gobierno de los más preparados, de los más inteligentes, coronado en la cúspide por un tirano. Ahora, la acepción de tirano Es mal. es mala, pero en su momento no lo era. Quería decir lo mismo con respecto a lo de los oprimidos, ¿no? Que lo hemos hecho como que tiene un sentido peyorativo o negativo. Y yo, en cierta manera, cuando lo hablas así en ciertos momentos, Mm. no tiene por qué. Es decir, la presión que puedes sufrir de tu jefe para que produzcas más, en el caso de que estés vagueando mucho, no tiene por qué ser una situación negativa. Vamos a ver, normalmente el Estado vende algo. Mm. Si oprime o no oprime, depende de los regímenes. Si nos vamos al régimen soviético de Stalin, pues Sí, claro. es un régimen claramente Opresor. opresor. No porque te exija que trabajes, sino porque te exige además que no pienses, te exige además que cumplas con todo lo que se te dice al pie de la letra sin poder moverte nada de eso, ¿no? Entonces, como que necesitamos un poco de libertad, ¿no? Entendemos y Mm. normalmente chocamos contra ese tipo de tiranías, Ujú. hablando en términos modernos. Pero el Estado no es una casualidad, es decir, no es que diga, bueno, pues yo me pongo y yo soy el mejor y me pongo, me refiero al Neolítico, me refiero en Grecia o me refiero en cualquiera. El Estado ofrece algo a cambio, ¿vale? Es decir, eh,
cada vez más, ¿no? Cada vez lo vemos ahora, lo que se llama el estado del bienestar, que sería un poco el culmen Sí, sí. de todo este largo camino, pero en esas polis griegas no existe un aparato del Estado, tal y como después lo hemos visto. Cuando había que ir a la guerra, el ejército se conformaba Los con ciudadanos. los ciudadanos, no había un ejército. Si había unos medios, Es más, los ciudadanos se pagaban en ese tiempo su propio equipamiento. los ciudadanos pagaban su propio equipamiento y en función de la edad y de tu capacidad financiera estabas en un sitio o en Me otro. parece muy resultante eso, porque miras diferentes épocas y te das cuenta de cuándo el Estado arma a su gente y la envía a la guerra, o cuando llama a su gente a la guerra, ellos se arman y van a la guerra. Sí, Entiendo que son como maneras diferentes de plantearlo. sí, pero fíjate que siempre hay un control, ¿no? Aunque hablemos de estos estados en ciernes, Sí, sí. ya hay un control. Es decir, los grupos de poder, bien sea por ser élites culturales o élites guerreras o élites castas religiosas, por cualquiera de las causas que sea, ellos ya ejercen ese poder frente al resto de lo que es el ciudadano medio. Si hay que ir a la guerra, el que va a la guerra es el ciudadano medio. Si hay que pagar impuestos, el que lo paga es el ciudadano medio. O sea, que toda la estructura se conforma para extraer recursos de ahí y mantener a toda esa casta dominante. Al final es el O objeto. sea, me estás diciendo entonces que el Estado, desde su concepción primigenia, Sí, es un saqueador. es un saqueador, claro. Un saqueador que te ofrece algo. Vamos a poner un contraejemplo. Lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Cuando en Estados Unidos llega la mafia y te dice, O pagas. sí, yo te protejo, pero tú me tienes que pagar. ¿Eso qué es? Eso es el Estado. Eso es una traducción del Y Estado. una extorsión a ojos del Estado. Lo que pasa es que el Estado, la organización dice, el Estado se conforma como lo dice Weber, creo que es el que lo dice. Sí, me suena, me quiere sonar. Dice que es el que tiene el monopolio de la De la violencia. De violencia. la violencia. Sí, sí. Vale, bien. Es decir, además resulta evidente, yo tengo un territorio y tengo que defender ese territorio. Lo estamos viendo en Ucrania. Sí. Tengo que defender mi territorio frente a agresiones externas. Entonces yo soy el que manda ese ejército, el que controla ese tipo de cosas. Pero cuando los estados no están bien definidos, no son muy fuertes, lo que se llama el estado fallido, que ahora estamos viendo algunos Sí. estados fallidos como Libia o como Irak. Siria, a punto. Siria todavía tiene un Sí, poder, está ahí. pero lo vemos en África. ¿Qué ocurre? Afganistán también. ¿Qué ocurre? Mm. ¿Qué ocurre cuando el Estado es Anarquía. débil o inexistente? Anarquía. Se pelean un montón de Lo que ocurre es señores que del gueto. aparecen poderes más pequeños. Y esos poderes luchan entre sí. Es el mismo concepto. Me da lo mismo que lo apliques a una unidad territorial, grande o pequeña. Sí, sí, sí. Vete a la Edad Media. ¿El feudalismo qué es? Realmente. No, no, Estamos pero saltando la historia, pero el feudalismo qué realmente. es. Sí, 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 totalmente. Es una transición como lo que ahora sucede en 20 años, que empieza una guerra, se atomizan un montón de señores de la guerra. Nosotros tuvimos lo mismo con la caída del Imperio Romano y la entrada del feudalismo. Entonces, Esos poderes centrales desaparecen y empiezan a aparecer pequeños residuos claro, donde se claro. consiguen defender y mantenerse. Podemos poner el ejemplo de la mafia o podemos poner el ejemplo de los señores No había, feudales. no había llegado yo nunca a conectar esos dos cables para poder Vale. mirarlo desde esta perspectiva. Claro, es que si tú unes todo el hilo de lo que forma y conforman la sociedad actual, Sí. cómo hemos llegado desde nuestros ancestros, cómo hemos llegado. Siempre al principio es una cosa a la que insisto mucho, es decir, la visión esa global, ¿no? La conexión entre todas las cosas que suceden tiene que ver con nuestro pasado, con nuestros fracasos y con nuestros éxitos. Ha habido cosas que han funcionado y cosas que no han funcionado. Algunas se repiten una y otra vez, pero siguen sin funcionar. Y me refiero, por ejemplo, al modelo socialista o social comunista o comunista
se lleva intentando desde que Karl Marx escribió su gran obra, El Capital, Sí, pero ha fracasado siempre. yo creo que desde la Comuna de París, que yo siempre una cosa bonita, belleza, eh, una manera de avanzar en los derechos de todo el mundo, y luego la mira un poco de lupa y dices, esto ha sido una masacre, ha sido horroroso, y ahora qué viene, ¿no? Ahora que hemos eliminado a toda esta gente, ¿qué nos queda? Claro, lo que estamos viendo es cómo se van transformando, pero al final las ideas son un poco las mismas siempre, ¿no? Y vemos cómo los residuos que quedan de esos regímenes, tipo Corea del Norte, pues es una cosa a la que tememos, ¿no? Pues, eso sería entendido un comunismo salvaje, igual que hay un capitalismo Salvaje, salvaje, sí, sí. también hay un comunismo salvaje. Y vemos cómo los que han aprendido, como China, ha creado una mezcla en la que quiere mantener el control, el poder sobre sus ciudadanos, pero a la vez introduciendo rasgos capitalistas, es decir, es un híbrido entre esos modelos. Si tienes la libertad de consumo y la Y obligación de y obedecer. la autoridad Sí, sí, que no está mal. Es decir, yo, bueno, no está bueno, mal. ni mal ni bien. ¿Hasta qué Yo no punto? estoy, Sí, sí, sí. no estoy cuestionando nada, yo me limito a observar. Claro, yo, Y si yo observo lo que ha pasado con los países que han adoptado un gobierno comunista, pues veo como uno detrás de otro ha ido fracasando. En ningún campo ha mejorado. Lo que vemos de los restos de la Unión Soviética, claro, ahora que podemos entrar a muchos sitios, vemos que tenía una industria obsoleta, donde no había tecnología de valor, donde no había un desarrollo social amplio. Cuando hablamos, por ejemplo, del concepto de ciudad, hablamos del el concepto de ciudad y hay un concepto de esa ciudad social próxima al ciudadano. Tampoco lo vemos sí, cuando, en los países comunistas o excomunistas. No vemos tampoco ese concepto. Vemos las colmenas enormes. Es decir, tampoco. totalmente. O sea, ninguno de los desarrollos, de los postulados originales de los pensadores marxistas, luego se ha plasmado en la realidad. Por falta de tiempo, pues no lo sé, por falta de organización, porque las personas no tuvieran la capacidad, por lo que fuera. Pero en ninguno de esos países ha funcionado. Tampoco ha funcionado el capitalismo salvaje de los primeros tiempos de la revolución industrial. Tampoco ha No funcionado. funciona. No ha funcionado porque tú no puedes dejar en manos de muy pocas personas lo que es el control De la economía. del capital. Si tú dices los medios de producción en manos de muy pocas personas, lo convierten en un régimen también dictatorial, ¿no? Es decir, donde tú creas los monopolios, donde tú creas un capitalismo salvaje. La alternativa, estamos diciendo, ¿cuál es la alternativa? Si los medios de producción no están en manos de esas personas, ¿en manos de quién están? En manos en el caso del comunismo, en manos del Estado. ¿Pero el Estado qué es? Volvemos otra vez al Estado, estamos dándole la Sí, sí, vuelta. sí, sí. ¿El Estado qué es? Burócratas. Ya no hay plutócratas, como hay en el capitalismo, pero hay burócratas. Y los burócratas de alto nivel se diferencian del resto de los ciudadanos y obtienen una serie de privilegios y controlan una serie de cosas. Es decir, que el control del capital o de los medios de producción por parte del Estado tampoco funciona. En Europa y normalmente en los países, ahora mismo lo que funcionamos es con un nivel intermedio, ¿no? Tenemos ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Social capitalismo? Sí, es capitalista, somos países capitalistas, pero donde el Estado sí interviene en muchas, regula, controla. Cuando Adam Smith hablaba de la mano invisible en el siglo XIX, principios del XX, se habla cuando el capitalismo se regula solo. Eso es la mano Sí, sí. invisible, ¿no? Es decir, si yo quiero ¿El capitalismo o el mercado? el capitalismo lo regula todo. El Sí, sí, capitalismo claro, quiere decir, yo, comprendo. los mercados, ¿dónde están? Es decir, Claro, un mercado al final es un conjunto de capitales que. Sí, sí, sí. claro, tú piensas en cualquier cosa. Dices, yo tengo este micrófono y lo que quiero es venderlo. ¿Por qué? Pues porque obtengo, es decir, yo he puesto Obtienes. una serie de recursos para construir esto y lo que quiero es venderlo. Entonces, procuro hacerlo a un precio que tú lo puedas comprar.
decir, eso es el mercado, Un ¿no? precio razonable que a mí me Claro, interese. Tú me entonces, si, das si yo y lo tú me... pongo a 100 y no lo compra nadie, por eso hablamos de la mano invisible, lo bajo a 50 y empieza a comprarlo la gente, es decir, estoy haciendo los ajustes de mercado. ¿Cuál es el problema del socialismo, del comunismo? Para ser más exactos, que da igual lo que cueste. Es irrelevante. Es irrelevante el coste. Lo importante son otras cosas. Claro, Es porque el plan si tú principal. necesitas un micrófono, lo vas a solicitar y un burócrata te lo va a dar o no. Pero es irrelevante el precio. Entonces, ¿a qué lleva eso? Pues a lo que vemos, lo que A una estábamos gestión hablando, mala de los recursos. a una mala gestión de los recursos porque realmente no está en función de su coste, que es el principal Sí, valor o de que las conocemos. necesidades. Está en coste de las decisiones arbitrarias de otras personas. Claro, ¿qué pasa si le damos rienda suelta al capitalismo? Que tampoco funciona, porque yo entonces esto lo pongo a 100. Y como soy el que lo fabrica, Porque compra todo el mundo, hago lo que tú yo lo quiero. tienes que comprar al precio que yo indico. No hay esa mano invisible, no hay esa posibilidad de que haya otro micrófono, otro fabricante que... No hay. No hay competencia. Entonces, al ser yo el controlador de eso, yo lo voy a poner al precio más alto, me voy a hacer muy rico y no voy a tener en cuenta nada del mercado. Por eso los monopolios tampoco tienen sentido en el régimen capitalista. ¿Vale? Así es como, pero bueno, nos hemos ido del Estado. Nos hemos ido del Estado. Y estamos diciendo que el Estado al final es el que controla, controla a su población, a sus ciudadanos. Establece una serie de normas, leyes coercitivas por la que yo hay determinadas cosas que no puedo hacer. En principio todo esto se basa pues, en lo lógico, es decir, yo no puedo ir matando a los demás, no puedo ir robándoles lo que tienen, no puedo ir... pero luego todo eso se ha ido extendiendo a todos los campos y ya establece un sistema que hace que yo tengo que saber que hay cosas que puedo hacer y que no puedo hacer. ¿Qué me da el Estado A cambio. a cambio de eso? Pues me dice, bueno, dame tus recursos sobrantes o no sobrantes, sino la O no parte, tan sobrante. no tan sobrantes, depende de cada uno, y yo los redistribuyo. Yo como Estado establezco cómo funciona esto. Entiendo que para mí una falsa dicotomía es la redistribución. Es decir, tú no coges el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, tú coges el dinero a la gente para ofrecerle un servicio a cambio. Entiendo. Es decir, entiendo que por caridad el Estado no se mueve totalmente, sino se mueve de una manera ya no redistribuidora de los recursos, sino administradora de todos esos recursos. Claro, lo que pasa es que, Que intenta redistribuir, puede ser. ¿para qué quieres? Que no le funciona para nada porque los porcentajes Bueno, siguen de alto. no. Entiendo. Yo en eso tampoco creo que sea. Es decir, nosotros volvemos a coger el hilo entero. Sí, sí. Si tú ves cuando se inician este tipo de movimientos, si quieres, en el siglo XVIII, cuando se empieza Ujú. a plantear esta división de poderes, el Estado democrático, todas estas cosas, pues solo en esos 200 años hemos evolucionado muchísimo y hemos conseguido una serie de cosas que antes no existían. Está claro, está claro que si tú quieres tener una carretera o un hospital o una escuela, tienes que hacerlo con recursos compartidos. O sea, tienes que juntar de un grupo de personas y construir eso que una comunidad por sí misma quizás no sea capaz. Entonces, ahí es donde interviene el Estado, como elemento regulador de esa distribución. No es redistribución, es que, Yo, claro, la es que depende de... distribución me entra mucho Claro, mejor. es que cuando hablamos Yo- en términos liberales, Ujú. las políticas liberales dicen, bueno, si Perdona. tú tienes una determinada comunidad, esa comunidad tiene que buscarse la forma de construir ese colegio. No la entiendo yo así, pero sí, sí, totalmente liberal la visión. Eso es. Entonces dices, bueno, si yo me trabajo muchísimo y gano mucho dinero, ¿por qué tengo que darle mi dinero a otro que no trabaja tanto? Traduzcámoslo. Esto se entiende muy bien. El otro día salía la chica esta protestando con el tema de Sí. político.
Si tú, por muy de Podemos o de ideas de izquierda que tú seas, la cuestión es, si tú te hartas de estudiar y eres un estudiante modelo y dedicas muchas horas a tu estudio y tienes un 10, y yo soy bastante más mediocre, tengo mis cosas ahí, me gusta jugar o me gusta hacer otras cosas y saco un 3, bueno, pues Claro. vamos a redistribuir la nota. Vamos a redistribuir la nota. Tú me das 2 puntos y yo con eso saco un 5 y tú sacas un Es que 8. no. Claro, y dices, Yo no. eso es el esfuerzo, ¿no? ¿Mm? Dime. Sí, bueno, yo en este caso yo considero que se escuda mucho en la teoría de que el esfuerzo no tiene por qué llevar a la recompensa, ¿no? Pero sí que es verdad que la vida es muy complicada y muchas de las cosas, en cuanto te metes en el fango, no tienen mucha conexión, aunque sea una relación Joaquín, el totalmente necesaria. esfuerzo no garantiza el éxito. Claro, claro, está claro, En eso ¿no? estamos, La realidad es fea. pero yo te pongo un ejemplo como ese que te estoy Sí, diciendo, sí, y muy, está muy, claro muy claro. que lo corroboro. Aquí no se trata de recompensas, tú sacas un 10 y yo saco un 3. Y ya está, y no pasa nada. No, tú me tienes que dar No, 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 dos no. puntos a mí para que yo saque un 5 para que todos vayamos. Entiendo que moralmente, ya como persona, no debería de ser coherente. Es decir, moralmente no tienes por qué aceptarlo. ¿Por qué? Porque si tú has sacado un 10 y yo un 3, contemplo que yo me he tenido que equivocar más que tú para sacar ese 3. Me he equivocado. O no he llegado a hacer lo No, mismo no que has tú. hecho tu trabajo, O no he hecho lo mismo que no has tú. hecho el Es, esfuerzo suficiente. Bueno, claramente, por eso son dos cosas distintas. aunque no vayamos a ejecutar a nadie en este No, tiempo, ni vayamos a decir, ah, tú te quedas ahí para toda la no, no, vida. no, no, no. Pero hay que ser coherente y No, no, fiel con lo que uno no, ve y uno haga. lo que estamos diciendo Sí, es que sí. en la teoría liberal nos quedamos ahí. Es Sí. decir, si yo tengo mi esfuerzo, saco mi dinero y por lo tanto es mío, no tengo por qué compartirlo. En realidad, sí hay una serie de situaciones en las que la riqueza hay que compartirla y aportar en función de lo que cada uno produce. Quiero decir, lo que estábamos hablando antes, si hay que construir eh, un nuevo pabellón en la universidad, pues a lo mejor tenemos que contribuir todos, los del 5, o sea, los del 10, los del 3, Y los del 5. cada uno en la medida de lo que, pero tiene que contribuir. ¿Por Es que qué? Pues te porque sientes eso es, útil. claro, Es porque decir, si yo eso fuera un 3 me sentiría útil. claro, forma parte de lo que somos. Pero son dos cosas distintas. La cuestión es que el esfuerzo de un grupo de individuos es lo que hace que las cosas funcionen o no. Entonces, claro, se ve en muchos casos, se está viendo en las sociedades modernas, que lo que ocurre es que hay grupos que se esfuerzan mucho y grupos que no se esfuerzan tanto. Y que luego, como no se esfuerzan tanto, requieren de los que más se esfuerzan para tirar de ellos. Y entonces se producen esos roces entre esas placas tectónicas, ¿no? Es decir, entre bloques que están en diferentes posiciones. Y el Estado hace un poco De regulador. de ecualizador.